Esto es La Noche del Cóndor. Comenzamos por un programón. A celebrar. Paco se va a la competencia. Bienvenido, Paquito. Alguien se ha estado tocando los cojones, pero a base de bien. A mí, bueno, o sea, protagonizarla, bueno, sí, sí. Los guiones, Sí, claro que sí. bueno, sí. Los guiones, el proyecto, el humor y la inteligencia que tiene y la trama, ¿no? Y es que son personajes y una época súper divertida de actuar. No sé, todo eso. No especialmente. No. Sí es cierto que en mi caso, aunque no se quería hacer yo no quería hacer, ni era la intención de los guionistas y creadores, hacer una composición de José María García, sí beber o que hubiese cierto aroma al líder de las noches radiofónicas y del mundo del deporte de aquella época, ¿no? Que era José María García. Entonces había tal ristra de epítetos en partes del guión y en secuencias que, bueno, que fue una sugerencia. Yo creo que hay cierto soniquete que puedes recordar sin tratar de que sea un remedio del García de la época. Lo que sí, más allá de la voz, lo que sí quisimos acercarnos, sin tampoco ser esclavos de eso, ni volvernos locos, era, sobre todo con el apoyo de un periodista que se llama Luis González, que nos ayudó mucho en el código de relación con el técnico, comunicación con el productor, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que los que se dediquen al medio, si ven ciertos guiños de comunicación, cabina, estudio, pues van a entender que obviamente ha habido alguien detrás que nos asesorara para eso, porque no conocíamos igual toda la terminología que se tenía que hacer. No lo sé, pero desde luego que el periodismo es un gremio con un poder increíble y lo vemos ahora como la necesidad que hace falta un periodismo crítico. Al final, las cosas que se cuentan parece que son la verdad, ¿no? Ahora con Internet de pronto hay como una multitud de voces, pero es cierto que el periodista tiene un valor y un poder impresionante en el mundo de hoy. Entonces, ahí hay mucha responsabilidad, tenéis una gran responsabilidad. Sigue habiendo mucha caspa en este país, ¿no? Sigue siendo muy machista, sigue siendo muy homófobo, racista. Quiero decir que tampoco han pasado muchos años y hemos mejorado en muchísimas cuestiones, pero en otras seguimos en la caverna. Y bueno, de hecho estamos viviendo una pandemia y solo hay que ver las imágenes de ayer o anteayer con las multitudes echándose a la calle, con muertos todavía en la UCI. Eso quiere decir que es un país que no está educado para ciertas cosas. No, a ver, es que es muy relativo y a la vez una cosa se empasta con la otra. Obviamente no podemos vivir a expensas de lo que decida la crítica, que está bien o que está mal. Nosotros nos limitamos a trabajar y a defender nuestros personajes de la mejor manera que sabemos y que podemos. No tenemos tampoco ese foco a nivel mediático para poder luego argumentar, ¿no? Porque hemos defendido nuestro trabajo desde un lugar o desde otro, como puede hacer la crítica. Y sin embargo tampoco nos podemos mover en si nuestro trabajo únicamente depende de lo que se haga en taquilla. Es verdad que si un producto funciona y te da visibilidad, pues posiblemente te abra más puertas para futuros proyectos. Pero eso yo creo que va a criterio de cada uno. Por ejemplo, en mi caso trato dentro de la medida de lo posible y a veces puedes más, otras veces puedes menos, pero esto me lo decía una amiga mía, ¿no? Que te vaya bien en este sector no es que ganes mucho dinero, sino poder escoger proyectos. A veces se puede más, a veces se puede menos, pero dentro de ese baremo, como en este caso, por ejemplo, tengo la suerte de haber podido hacer un proyecto que yo consumiría como espectador y eso ya para mí es un baremo más que válido. Pero por desgracia, perdón, esto no deja de ser un negocio para muchos productores, para muchas cadenas de televisión y muchas veces prima más
seguramente el éxito, los resultados que un actor tenga en taquilla, una actriz, que el prestigio que pueda llegar a granjearse por muy buenas críticas que tenga. No sé si una analogía, pero desde luego sí que nos da que pensar, ¿no? Ver cómo esa impunidad, ese sexismo en lo laboral y en todo, en las relaciones. Pero a mí me parece como muy interesante también cómo se lo toma la propia Marga, ¿no? Y los propios personajes femeninos, cómo ellas también trataban de llevar su feminidad, intentando competir con los hombres, pues estas mujeres como con hombreras, que están también tratando de imitar a lo masculino. Y creo que lo interesante ahora es tratar de encontrar como nuevas formas de liderar, pero desde lo femenino, ¿no? Entonces es curioso, yo creo que ya había una contradicción, yo hoy en día todavía la mantengo, pero bueno, se van aclarando ciertas cosas y así. Hombre, a mí no se me parecen en mucho, pero sí es cierto que son bastante macarras los dos, cada uno en su universo particular. Y bueno, simplemente trato de huir de lo anterior que he hecho y en ese sentido, como decía antes Miki, ¿no? Si uno tiene la suerte de poder elegir proyectos, y a mí cuando me cae un proyecto como este, como un personaje como este, que es un bombón, ¿no? El de Paco el Cóndor, igual que el de Marga y el de Jota, pues uno no puede dejarlo escapar, ¿no? Pero en ese sentido sí pertenecen a la misma especie, pero están muy alejados el uno del otro, me parece. Paco, solo eres un periodista deportivo. ¿Solo? Natalia, llama al ministro. ¿Cuál de todos? Al de defensa. Falsa alarma. Les esperamos. Buenas noches a casi todos.